Sí, sí, sí. Sí, sí, está seca. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy justamente vamos a tratar sobre el tema con relación al Ministerio Público, a la víctima, ¿no? Y la Policía Nacional. Consecuentemente, pero antes justamente de iniciar con la clase teórica, quedaron, ¿no?, varios de los compañeros suyos que en la clase anterior no pudieron hacer, ¿no?, el análisis de las resoluciones. Entonces espero, ¿no?, que el día de hoy, justamente como se les dijo al delegado y a los otros compañeros, que les comuniquen para que antes de iniciar las clases no puedan hacer ustedes el análisis de la parte que les correspondía, ¿no?, a cada uno de los que no pudieron hacerlo, ¿no?, la semana pasada. De entre ellos tenemos, ¿no?, a Denis Malkin, que veo que se encuentra en plataforma. Sí, doctor, Ormeño Gutiérrez, Claudia. Hilary. Voy a ver si está Hilary, porque Claudia también está en plataforma. No está Hilary. Fabio Estefan. Tampoco se encuentra en plataforma. Rocío Ochoa. Rocío sí veo que está en plataforma. Víctor Alipio. También veo que se encuentra en plataforma. Carla. También se encuentra Carla Delgado, también se encuentra. Boris. También veo que se encuentra en plataforma. Y Kelly. Doctora. Que también veo que se encuentra en plataforma. Entonces, tienen la oportunidad de poder hacerlo el día de hoy, porque ya posteriormente en la siguiente clase ya pasamos a otros temas que les va a corresponder. Los Doctora, escuchamos. Sí. Buenas tardes. ¿Mencionó Hilary Cabrera Gavilán o escuché mal? Es que mi señal está mal, me saca no. cada rato. No. Hilary no estás. Ay, ya. Claudia, Fabio, Rocío, Víctor Alipio, Carla, Boris y Kennedy. Ya, doctora, disculpe.
Bien. A ver, de los que justamente no han podido participar en la clase anterior, en el análisis de la lectura que les ha correspondido, no sé si quieran hacerlo ustedes en este momento, porque ya una vez que inicia la clase teórica, lamentablemente ya no vamos a poder abordar sobre ese tema. Doctor, ¿alumno Malqui? Ya, Malqui, te escuchamos, Denis. Ah, bueno, también me tocó hablar sobre el principio del Estado de Derecho. Resulta indiscutible que el principio del Estado de Derecho guarda relación con el principio de imparcialidad judicial. Esto es así, pues la propia idea de impartir justicia de un Estado implica que sea un tercero imparcial quien dicte la solución a la controversia suscitada. Si bien es cierto, a los inicios de las civilizaciones, la forma de hacer justicia se manifestó en la utilización de la fuerza física, la racionalización del instinto de conservación a lo largo de la historia. Hace aparecer la idea de que sea un tercero distinto y ajeno a los involucrados, quien debe resolver el entredicho, a pedido de quien se dice víctima, pero a la vez escuchando las razones o explicaciones de quien es señalado como victimario. Posteriormente surge el concepto de que el tercero administrador de la solución debe ser el poder público, concepto que evoluciona hacia su ejercicio a través del departamento estatal más o menos diferenciado y autónomo. Con la evolución del Estado, es decir, de la concepción de un Estado hasta un Estado constitucional de derecho, el juez y sus funciones han ido siendo cada vez más relevantes, pues ha pasado de ser la boca de la ley a ser el juez que imparte e interpreta justicia conforme a los principios y valores de la Constitución. El poder penal es poder estatal. Por ello, la organización y el ejercicio del poder estatal deben ser influidos en el ejercicio punitivo del Estado durante el proceso penal. Bueno, aquí hablo sobre la Constitución alemana, regula el principio del Estado de Derecho como un fundamento del ordenamiento estatal en su conjunto. Este incluye todos los ámbitos del ejercicio del poder estatal, entre ellos el poder punitivo. Y en definitiva, el principio de Estado de Derecho admite ser concebido a la luz del actual procedimiento como un principio organizativo de carácter obligatorio. En un aspecto formal, sin embargo, el principio de Estado de Derecho dista mucho de ser algo definido de manera unívoca algunos de sus elementos fundamentales y de sus características esenciales. Sin embargo, son reconocidos con carácter general. El concepto de Estado de Derecho es en un sentido formal, representa una forma de limitación del poder estatal mediante el principio de división de poderes, el principio de proporcionalidad, incluso mediante la primacía de derecho y especialmente a través de la autosujeción del Estado al ordenamiento jurídico. Eso sería todo, Bien. doctora Alberto. Claudia. Doctora, buenas noches, Delgado. Bien, te escuchamos, Delgado. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Ahorita estoy con mis megas, no me va a durar el internet. ¿Puedo hacerlo con la cámara desactivada, por favor? Bien. Ya, listo, doctora. En mi caso, nos ha tocado, en sí a mí me ha tocado el derecho a la defensa de lo que estábamos hablando, mis compañeros anteriormente, y se entiende pues que este derecho de defensa era una garantía constitucional, en la cual se comparece ante los órganos de persecución pertinentes, y esta perspectiva amplía a todos los sujetos participantes del proceso penal, sean imputados o no. Y no obstante, se señala respecto a la persona perseguida que el derecho constitucional a la defensa presenta su mayor capacidad de rendimiento e importancia. Y estos entre los sujetos procesales que se enfrentan entre sí, con sus propios medios. Y por esto se llegó a la conclusión y las bases del proceso penal que solo se limitan y se alcanzan a exponer
y se expresan en su vinculación a la legislación y a la práctica procesal de la Constitución. Es así que también se ven diversos instrumentos de los derechos humanos que vinculan al Estado y se busca que el proceso penal sea en sí plausible y no solo porque sea eficaz, especialmente ante la criminalidad grave o no en la cual se está alterando el derecho. El derecho penal en sí del ciudadano no viene a ser su enemigo, sino es la construcción para que no haya criminalidad y se enfrente a nuestra sociedad, aun siendo graves o violentas las demandas en las cuales se despliegue. Eso sería todo, doctora. Gracias. Bien. Víctor Hernández. Víctor Hernández. Salió del Zoom. Rocío. Rocío Ochoa. Sí, doctora. Te escuchamos, Rocío. Ya, doctora, a mí me ha tocado hablar sobre las garantías constitucionales de proceso en el proceso penal. Las garantías procesales generales son aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de las actividades procesales. Se trata de las reglas constitucionales que no rigen sus efectos a determinados momentos o actos en el proceso penal, sino que proyectan su fuerza, las garantías a todos los momentos en los que se pasa el desenvolvimiento del proceso penal, es decir, que desde la fase preliminar o prejuicial pasando por la fase de instrucción y intermedio y hasta el juicio oral. Y hasta concluir el proceso, ¿no? Eso es todo, doctora. Bien. Kennedy. 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 Quispe Díaz. Quispe Doctora, Díaz. buenas noches. Sí, Doctora, sí, Kennedy. estoy prendiendo la computadora. ¿Me permite unos minutos, por favor, mientras van exponiendo mis demás compañeros? Yo soy a las clases, Kennedy. Porque no se encuentra Boris. Víctor Alivio tampoco, parece que el Zoom los ha votado. No sé si vas a poder participar, si no, lamentablemente ya no lo vas a poder hacer. Claudia del Pilar. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos, Claudia. Sí, continuando, bueno, la exposición de mis compañeros sobre la imparcialidad judicial y la prueba de oficio, ¿no? Sobre este tema podemos afirmar que la denominada prueba de oficio está regulada en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Y esta prueba es un aspecto que ha estado muy limitado y no suple la labor de las partes, sino
que solo requiere que existan 3 supuestos, ¿no? Que tengan veracidad, autenticidad o integridad, tanto de algún medio probatorio actuado, ¿no? Y estos pueden ser o pueden surgir efecto bajo una facultad del juzgador, ¿no? O sea, no es algo que esté obligado, sino tiene un carácter muy excepcional, ¿no? Y solamente se pueden presentar bajo ciertas excepciones, ¿no? O supuestos. Y que se puede traducir en que para valorar el testimonio de algún testigo es necesario verificar la idoneidad, tanto física como psíquica, de este testigo. Y para esto se deben de realizar las indagaciones necesarias, ¿no? Y también las pericias correspondientes, ¿no? Que puedan validar que la participación de los testigos es válida, ¿no? Eso sería todo, doctora. Bien. Doctora, Sí. doctora, voy a continuar con la exposición. Como ya el tema que nos ha tratado es con respecto a la Corte Suprema de Justicia, el rol e independencia. Bien, yo les voy a hablar con respecto al diseño orgánico de la Corte Suprema, y en una de las grandes controversias fue acerca del diseño orgánico de la Corte Suprema. Esta fue una de las razones por la que la mayoría de la Seriagus, que significa Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, planteó una propuesta de reforma constitucional con una Corte Suprema con una sala única conformada por 11 jueces. Y por su parte, ¿no? La Corte Suprema propuso una minoría, una reforma constitucional alternativa, en la que optó por el modelo de una Corte conformada por salas especializadas. Ya posteriormente, en el 2006, el Consorcio de Justicia Viva planteó un diseño orgánico de la Corte Suprema con una sala única de 11 jueces. Bien, con respecto al diseño orgánico de la Corte Suprema, esta tiene como funciones determinar que esta se debería de ejercer para que se convierta en un faro de jurisprudencia, como tradicionalmente se ha reclamado. Y de esta manera se pueda contribuir a la predictibilidad, a la jurisprudencia y a la seguridad jurídica del país. Eso sería todo. Muy bien. Bien, el día de la fecha vamos a ver con relación a lo que es este otro organismo del Estado, que es el Ministerio Público, y que de acuerdo a nuestra norma adjetiva, justamente las funciones está señalada en el artículo 60. Con relación al Ministerio Público, justamente en el Código Procesal Penal, se encuentra justamente referida en relación a las funciones, en relación a las atribuciones, a las disposiciones y requerimientos que deben ellos realizar, la investigación que justamente ellos inician desde el momento en que toman, ¿cómo se llama?, conocimiento de un hecho criminal, así como también en el artículo 66 que nos habla con relación a lo que son ¿cómo se llama?, al poder coercitivo que justamente tiene esta institución, que se encarga justamente de la investigación, de toda la investigación preparatoria en sí. Bien, sabemos que el Ministerio Público pues es un órgano jurídico procesal instituido para actuar en el proceso penal como titular de la acción penal, por lo que está a su cargo la promoción, el impulso y ejercicio justamente de la misma ante los órganos jurisdiccionales.
Es por ello que la titularidad del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal resulta acorde, ¿no?, con los principios constitucionales de juicio previo, ¿no?, y de inviolabilidad de la defensa. Justamente, ¿no?, estos principios justamente siempre toman en consideración, toman en cuenta desde el momento en que ellos asumen ese rol de la investigación. Marcial Rubio Correo, justamente, él señala que el Ministerio Público es un órgano autónomo del Estado. Esto es independiente en sus decisiones, que tiene por finalidad principal velar por la adecuada administración de justicia en representación de la sociedad. No es un contralor ni un censor de la labor de los tribunales y juzgados, pues no tiene capacidad para imponerles decisiones ni de pedir sanciones para ellos. Cumple sus labores realizando investigaciones, acompañando permanentemente, ¿no?, el trabajo de los magistrados judiciales y ejercitando, ¿no?, que el órgano jurisdiccional juzgue, que realiza su función, pero no juzga en sí. Porque sabemos que solamente, ¿no?, conforme lo ha señalado Marcial Rubio, justamente, ¿no?, la acción, ¿no?, del Ministerio Público como órgano autónomo, justamente, ¿no?, solamente su finalidad es velar por la adecuada administración de justicia en representación de la sociedad. El Ministerio Público, justamente, ¿no?, representa en sí a la sociedad. Entonces, su labor es la de investigar, ¿no? Y siempre, al momento que ellos realizan esas investigaciones, ponen conocimiento justamente, ¿no?, de los magistrados del Poder Judicial. Asimismo, también ellos, ¿no?, ejercitan, o sea que ven que este organismo, este otro poder del Estado, ¿no?, se encargue justamente de juzgar, ¿no?, que realicen justamente esa función a efectos de que se resuelva la situación jurídica de la persona a quien llegó a investigar. Entonces, al Ministerio Público no juzga, solamente ellos pueden no realizar las investigaciones pertinentes en sí. El rol del fiscal, justamente, ¿no?, esto está contemplado en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, donde señala, corresponde al Ministerio Público, en el numeral 5 señala, conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligado a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Dentro de este inciso cuarto, justamente, ¿no?, ahí también nos habla sobre en el punto 1 del título preliminar, ¿no?, que también está contemplado, ¿no?, en el título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no?, en el artículo 4, así como, ¿no?, los artículos del 60 al 66 del Código Procesal Penal, ¿no?, y justamente, ¿no?, se determina en cada etapa cuál es la función que tiene el Ministerio Público, ¿no?, en cada etapa procesal en sí. Cuando hablamos de conducir desde su inicio la investigación del delito, ¿no?, y justamente para ello, desde el momento en que ellos toman conocimiento de la noticia criminal, justamente como ellos no pueden realizar toda la labor en sí, entonces piden el apoyo, ¿no?, de la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional está obligada justamente, ¿no?, a cumplir con los mandatos, ¿no?, del Ministerio Público en el ámbito en sí de su función. Porque el Ministerio Público justamente le delega esas funciones, ¿no?, a la Policía Nacional. Dentro de las funciones que tiene justamente, ¿no?, el representante del Ministerio Público, ¿no?, es el titular del ejercicio de la acción penal. No, tiene el deber de la carga de la prueba, justamente una vez que ellos inician con la investigación, ¿no?, a efectos de que ellos quieran llegar justamente, ¿no?, a la etapa de juzgamiento, entonces tienen que acopiar todos los medios probatorios con la finalidad de poder tener la carga de la prueba, ¿no?, para que pueda pasar justamente, ¿no?, a la etapa intermedia. Entonces, sabemos que desde el inicio
¿no?, de esta investigación, ¿no?, es el fiscal el que lo va a conducir desde su inicio. Si bien es cierto que le delega esas funciones a la Policía Nacional, pero esa delegación justamente le hace mediante una disposición fiscal. El rol general que tiene justamente el Ministerio Público, ¿no?, es la de la colaboración para abolir al sistema inquisitivo. Entonces, cuando se puso justamente, ¿no?, en práctica automáticamente el Código Procesal Penal, entonces ellos en todo momento han estado colaborando y colaboran justamente, ¿no?, para que el sistema inquisitivo pueda desaparecer justamente, ¿no?, del mapa. Entonces, ese es el rol que tiene también el Ministerio Público, ¿no?, abolir, ¿no?, el sistema inquisitivo. No, constituirse en el nuevo motor del sistema acusatorio, que eso es justamente lo que lo que se requiere en sí en la actuación tanto del Ministerio Público, ¿no?, así como también en el ejercicio de la acción penal, ¿no?, por parte de los jueces. Entonces, al constituirse en el nuevo motor del sistema acusatorio, justamente, ¿no?, su labor es la de desformalizar la investigación, ¿no?, que es de carácter preparatorio en sí. Tiene por finalidad evitar la formación de criterios anticipados de solución de los casos, hacer y conservar las pruebas para la etapa de juicio como la más importante en sí. Entonces, ellos tampoco durante la investigación que ellos están realizando no pueden anticipar justamente, ¿no?, los criterios de solución que tienen frente al caso que ellos están investigando. Entonces, sería como hacer un antejuicio justamente, ¿no?, con relación a ese delito que investiga. Y eso no lo puede hacer justamente el representante del Ministerio Público. Lamentablemente, tendrá que esperar a que todo, concluya la investigación preparatoria con la finalidad de que ellos puedan llegar justamente, ¿no?, a esa etapa intermedia donde ya existe una acusación formalizada por parte de él. Entonces, ellos, justamente, ¿no?, el acopio de todos esos medios probatorios, ellos lo van a conservar justamente todo ello con la finalidad de poder hacer uso de las mismas en la etapa de juzgamiento, en la etapa del juicio oral, que va a ser la más importante donde tiene justamente, ¿no?, el fiscal para poder acreditar los hechos y convencer al juez justamente, ¿no?, con relación a esa imputación, a esa acusación que se le ha formulado a ese acusado en sí. Asimismo, tiene, ¿no?, a su cargo también, ¿no?, y es otra de las medidas que realizan justamente los fiscales, que viene a ser la descarga procesal, ¿no?, donde tiene justamente, ¿no?, las salidas tempranas y de simplificación procesal, como viene, ¿no?, el principio de oportunidad, tiene también, ¿no?, la terminación anticipada y la conclusión anticipada del proceso. Cuando hablamos del principio de oportunidad, como ya ustedes lo conocen, justamente esto se da, ¿no?, antes de que se pase a la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha. Y cuando ya se encuentra en la etapa de la investigación preparatoria y justamente esta persona imputada a quien se le está investigando, entonces si él acepta los cargos en sí, entonces ya no habría necesidad de pasar incluso a la etapa intermedia. Entonces, es ahí cuando él puede solicitar justamente, ¿no?, la terminación anticipada y ponerse de acuerdo justamente, ¿no?, a través de su abogado defensor, ¿no?, con relación a la pena que se le puede imponer realmente a esta persona. Y cuando hablamos de la conclusión anticipada del proceso, es porque ya justamente, ¿no?, este procesado o investigado o denunciado durante la etapa de la investigación preparatoria en sí, ¿no?, no tuvo quizás no una buena defensa, como podríamos decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos abogados no les conviene dar por concluida, ¿no?, el proceso, ¿no?, en la etapa, antes de la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen la posibilidad de poder sacar algún provecho económico más
pasando, ¿no?, a la etapa de juzgamiento en sí. Entonces, vemos de que justamente no tiene la oportunidad de poder realizar esa descarga procesal. Protección a la víctima y testigo, y eso justamente, ¿no?, la misma norma también lo señala, que el deber primordial también, ¿no?, del representante del Ministerio Público dentro de uno de sus roles generales justamente está la de la protección a la víctima en sí, así como también al testigo, que va a ser, ¿no?, una de las pruebas, la testimonial que esta persona pueda brindar, ¿no?, en relación a los hechos que se está investigándose en sí. Dentro del rol específico justamente que realiza, ¿no?, el representante del Ministerio Público, es decir, el fiscal, ¿no?, durante la investigación preparatoria. Entonces, él va a diseñar cuál es la estrategia de la investigación que va a tener en consideración para poder acopiar justamente todos los medios probatorios. Va a tener que requerir justamente, ¿no?, las medidas coercitivas, tanto como se llama personales como reales, a efectos también, ¿no?, de poder lograr, ¿no?, alguna de las pruebas que justamente le van a servir a él como refuerzo al momento de que tenga que formalizar su acusación. Otro de los roles también específicos que puede solicitar, ¿no?, la conducción compulsiva justamente, ¿no?, del investigado, ¿no?, en caso de que éste no haya concurrido, ¿no?, las veces que haya sido citada, y los efectos de que pueda prestar su declaración. Dirige y conduce, ¿no?, la investigación preparatoria. Desde el inicio, justamente, ¿no?, desde el momento que toma conocimiento al fiscal, ¿no?, con relación a un hecho punible, entonces desde ese instante toma cartas sobre el asunto, ¿no? Entonces empieza a dirigirla y a conducir justamente, ¿no?, esta investigación hasta su culminación en sí. Asimismo también, ¿no?, dentro de sus otros roles específicos, tiene los actos de investigación con la finalidad justamente, ¿no?, de poder acopiar todos los medios probatorios. Otro de sus roles es de la calificación de la denuncia, conforme ya lo hemos visto en anteriores oportunidades. Entonces, incluso puede solicitar, ¿no?, el archivo del proceso, puede solicitar diligencias preliminares, ¿no? Sabemos que existe, ¿no?, esta reserva provisional, ¿no?, para los efectos de que pueda realizarse esa investigación, y la formalización en sí, ¿no?, de la denuncia en sí. Asimismo, también dispone, ¿no?, las diligencias que se van a requerir justamente, ¿no?, para poder analizarlas a posteriori, requiriendo el apoyo en ese momento, ¿no?, también de la Policía Nacional, a efecto de que se pueda realizarse, ¿no?, esas diligencias. Entonces, otra de las misiones es la de reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo al mismo tiempo también, porque también podría darse el caso de que la denuncia que se ha formulado contra esta persona no es la real. Entonces aquí justamente, ¿no?, cuando hablamos de la prueba de descargo, es porque el mismo investigado justamente, ¿no?, está colaborando con la Administración de Justicia a efectos de que justamente no se pueda declarar su inocencia en sí. Entonces, esas pruebas que también acopia justamente el procesado, también debe de considerarlo justamente, ¿no?, el fiscal. O caso contrario, hacer un contraste justamente, ¿no?, de esas pruebas de descargo con las pruebas de convicción que él hubiera acopiado en sí. Asimismo, cuando tenga que realizar algún requerimiento ante el juez de la investigación preparatoria, tiene que oralizarlo, tiene que sustentar oralmente, ¿no?, todos los requerimientos que él desea realizarlas en sí, que desea solicitar justamente, ¿no?, al juez de la investigación preparatoria. Una vez que ya justamente acopió todos los medios probatorios y ya está por vencerse el plazo que se le ha concedido justamente para que realice esa investigación, puede dar por concluida la misma también. Incluso, no solamente puede esperar a que concluya justamente el plazo que se le dio, sino también puede hacerlo, ¿no?, con antelación, sabiendo de que realmente ya tiene a la mano todas las pruebas, las evidencias con relación a la denuncia que se ha formalizado, ¿no?, y que se ha investigado. Entonces puede dar por concluida la investigación.
Asimismo, requiere y sustenta, ¿no?, la acusación o el sobreseimiento, según sea el caso. Porque justamente una vez que ya concluyó con la investigación preparatoria, entonces de alguna forma él va a tener que resolver justamente, ¿no?, dilucidar sobre esa situación. Si va a formular la acusación, porque tiene todos los medios probatorios justamente para poder acreditar la comisión de ese delito que se ha investigado, ¿no?, entonces podrá formular la acusación. Si es que no tiene los medios probatorios justamente que justifiquen una acusación, ¿no?, o caso contrario también tiene dudas con relación a a ese delito que se ha investigado, entonces puede solicitar el sobreseimiento de la misma, porque sabe que esa denuncia, si él formula esa acusación, no va a prosperar durante el juicio oral realmente, o no va a pasar también incluso, ¿no?, la etapa intermedia, porque sabemos que la etapa intermedia, ¿no?, viene a ser un control, ¿no?, en relación a todo lo que se ha investigado en sí. Asimismo, por alguna razón de función incluso, ¿no?, el fiscal que está a cargo de esa investigación puede ser sustituido por otro fiscal. En este caso, entonces se tendrá que dar, ¿no?, a conocer a la Policía Nacional, así como a las partes procesales, ¿no?, sobre la sustitución de este fiscal que por algún motivo no tiene que o debe ser sustituido. Puede ser, ¿no?, por algún motivo grave, ¿no?, por alguna falta que él hubiera cometido, puede ser, ¿no?, por motivo de separación del cargo, por destitución del cargo, o por límite de edad, por cualquier otra circunstancia que se tenga que darse, ¿no?, para poder ser sustituido en sí. Asimismo, una vez que ha formulado su acusación y que justamente ya se hizo de conocimiento de las partes procesales, se encuentra justamente, ¿no?, en una audiencia de control de la acusación. Entonces ve de que realmente debe de subsanar alguna omisión que se le haya pasado por alto. O el mismo juez de la investigación preparatoria le hace de conocimiento del fiscal que justamente no, que debe de subsanar esa acusación para que pueda proseguir en sí. Asimismo, el fiscal justamente desde que toma conocimiento de ese delito, la forma como lo va a investigar, tiene que él justamente no crear la teoría del caso con relación a ese hecho que está investigando. Cuál es la forma y cómo y por qué justamente se debe de investigar esa denuncia que se ha formulado contra esta persona. Asimismo, tiene que sustentar y defender la acusación en la etapa intermedia en sí, así como también durante el desarrollo del juicio oral, al momento que a él le toca justamente, ¿no?, en la apertura del proceso del juicio oral, tiene que justamente no fundamentar su acusación, así como también hacer los alegatos finales, ¿no?, una vez que se concluya con la investigación, ¿no?, durante el juicio oral. Porque tiene a su cargo justamente, ¿no?, durante el juicio oral, ¿no?, el alegato de apertura. Tiene a su cargo también, ¿no?, la actuación probatoria en relación a las pruebas que justamente no se tamizaron, que iban a pasar a la etapa de juzgamiento en sí, para que se puedan actuarse dentro de la misma. Tiene la facultad, ¿no?, de interrogar, contrainterrogar, ¿no?, y hacer algunas objeciones con relación a algunas preguntas malintencionadas que pueda formular justamente no cualquiera de las, la defensa de cualquiera de los, tanto del acusado como de la parte civil, si es que estuviera, como si se hubiera concurrido, o del actor civil, ¿no?, o del tercero civil responsable. Y formular los alegatos finales en sí, es decir, ¿no?, cuando ya se va a dar por concluido, ¿no?, el juicio oral.
El artículo 64 y 122 del Código Procesal Penal justamente no señala que decide y formula justamente no la acusación. Entonces, él decide cuáles son las disposiciones que va a dictar justamente, ¿no? Para poder dar inicio a la investigación, para poder continuar, ¿no? Esa investigación, o de ser el caso, si es que realmente no amerita, ¿no? La apertura de esa investigación, disponer, ¿no? El archivo de la denuncia en sí. Asimismo, también, ¿no? La conducción, ¿no? También dentro de, como ya le hemos señalado, la conducción compulsiva, no, la intervención de la Policía Nacional, el principio de oportunidad previstos por la ley. O sea que son disposiciones que debe de dictar justamente, ¿no? Para poder dar inicio justamente a la continuación o el archivo de ese proceso, de esa investigación que está realizando. Puede también realizar requerimientos, ¿no? Ante el juez de la investigación preparatoria. Quizás no para poder solicitar no alguna medida cautelar, por ejemplo, entonces hace un requerimiento al juez de la investigación preparatoria. Asimismo también no formula las providencias, no, donde va a ordenar materialmente la etapa de investigación, no, o sea que ya mediante esa providencia en sí pasa de la etapa de la investigación preparatoria a la etapa de la investigación no preliminar a la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces, para ello justamente va a dictarnos una providencia en sí. La providencia que dicta justamente el fiscal es similar a un auto, a un auto que dicta justamente el juez de la investigación preparatoria. Asimismo también, ¿no? Tiene el derecho a impugnar cualquier circunstancia que se pueda darse justamente, ¿no? Y que realmente perjudica la investigación que él está realizando y es una decisión que ha formulado justamente el juez de la investigación preparatoria, entonces tiene derecho, ¿no? A impugnar, tiene derecho, ¿no? De apelar de esa resolución que haya dictado el juez de la investigación preparatoria. Dentro de las atribuciones que tiene justamente, ¿no? Lo señala el artículo 68 de nuestras normas adjetiva. Entonces, en su función de investigación, dice, ¿no? Bajo la conducción del fiscal podrá recibir las denuncias escritas o verbales y tomar las declaraciones. Vigilar y proteger, ¿no? El lugar de los hechos. El registro de las personas y prestar auxilio a las víctimas. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. Entonces vemos que justamente no son una serie de atribuciones que tiene justamente el fiscal. Recibir las declaraciones de los testigos, levantar los planos, tomar fotografías, realizar grabaciones y otros, capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, ¿no? Informando de inmediato, ¿no? A ellos sus derechos, asegurar los documentos privados poniendo a disposición del fiscal y sea examinado y resuelto por el juez, allanar locales de uso público o abiertos al público, efectuarnos bajo inventario los secuestros e incautaciones, recibir las declaraciones de los autores o partícipes con presencia obligatoria de su abogado defensor. Si no lo está justamente en ese abogado, su abogado defensor, solo se va a dejar una constancia, ¿no? De la identidad de aquellas personas que fueron justamente, ¿no? Intervenidas. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita, ¿no? La criminalística para ponerla a disposición del fiscal. Sabemos que justamente estas labores lo realiza la Policía Nacional, pero a través de las disposiciones que justamente no dicta el representante del Ministerio Público. Entonces, de todas las diligencias que se realiza, justamente se va a tener que sentarse las actas correspondientes en sí. Entonces, tanto el investigado como su abogado defensor tienen acceso justamente, ¿no? a todas estas investigaciones que se han realizado. Entonces, para tomar en cuenta justamente, ¿no? El abogado defensor, qué es lo que le está perjudicando muchas veces a su patrocinado y qué es lo que realmente se debe de cambiar en sí. Entonces, sabemos de que justamente, ¿no? La Constitución de 1979
¿no? En su artículo 250, crea el Ministerio Público como órgano autónomo y jerárquicamente organizado. Y es donde justamente se dicta, ¿no?, la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Que justamente en su artículo primero señala, ¿no?, que es un órgano, ¿no?, autónomo y jerárquicamente organizado. Entonces, la ley orgánica del Ministerio Público regula justamente su organización y sus funciones, que viene a ser, ¿no?, el decreto ley, ¿no?, 052, que fue publicado el 12 de marzo de 1981. Entonces, pero sin embargo vemos que a posteriori la Constitución de 1993, que la que está vigente actualmente, reitera y refuerza justamente, ¿no?, su autonomía. Entonces, hasta antes de la Constitución de 1979, conforme ya lo hemos señalado en anteriores clases, ¿no?, el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial. Se regía por sus disposiciones, así como las establecidas por la ley procesal. Entonces, hoy en día justamente no tenemos pleno conocimiento cuáles son los órganos que conforman justamente el Ministerio Público. Tenemos, ¿no?, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Tenemos a los fiscales supremos, a los fiscales superiores, a los fiscales provinciales y los fiscales adjuntos justamente, ¿no?, que participan, que forman parte de los fiscales de todas las instancias, tanto provinciales como superiores y también fiscales supremos. Entonces, los tres estamentos de las fiscalías tienen ellos justamente fiscales adjuntos que los apoyan en todas las investigaciones que ellos deban de realizar. O, asimismo, ¿no?, también en el caso de los fiscales supremos, justamente, y ellos, claro que en algunos casos tienen que investigar cuando se trata, ¿no?, de denuncias que se han formulado contra los altos funcionarios en sí del Estado. Entonces, ellos se encargan de realizarse, ¿no?, las investigaciones, como es la fiscal, ¿cómo se llama?, la fiscal de la Nación, que ella dispone ¿cómo se llama?, que fiscal supremo es la que se va a encargarse de esa investigación en sí. Entonces, sabemos de que las fiscalías de los tres niveles tienen fiscales adjuntos que los apoya justamente, ¿no?, en el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos. La titularidad de la acción penal a cargo del Ministerio Público lo establece el artículo 11 justamente de la Ley Orgánica, ¿no?, del Ministerio Público, que es coherente con el mandato constitucional. Implica que será ¿no?, quien monopolice la acción penal y que a través de sus fiscales se encargue justamente de denunciar todos aquellos hechos que constituyen delitos, dirigiendo además, ¿no?, la investigación desde la noticia criminal, o desde la notia criminis, hasta la formulación de la correspondiente acusación, ¿no?, o caso contrario también solicitando el sobreseguimiento del mismo, correspondiendo a ellos la carga de la prueba, así como la persecución del delito, ¿no?, y de la reparación civil, porque no solamente la labor del fiscal es de la de formular acusación y que se condene a esa persona, sino también, ¿no?, está atento a que esta persona que ha sido justamente condenado, ¿no?, contra quien se ha dictado una sentencia condenatoria, no cumpla con el pago de la reparación civil. La obligación fundamental justamente, ¿no?, del Ministerio Público, es decir, de los fiscales, es asegurarse que toda denuncia, ¿no?, e investigación realizada contenga causa probable de la imputación penal. Es por eso que no debe acusar por acusar, sino que solo debe poner en marcha el aparato jurisdiccional, ¿no?, por existencia de suficientes elementos probatorios de la realización y certeza del delito, ¿no?, y de la vinculación del imputado o denunciado en su comisión. La actuación que realiza justamente el Ministerio Público de oficio cuando actúa por iniciativa propia, ejerciendo facultades que el Estado le ha conferido, y ello se justifica, ¿no?, en la necesidad de defender justamente a la sociedad. La actuación a instancia de parte es promovida cuando la persona que ha sido agraviada solicita al Ministerio Público que ejercite la acción penal. ¿Cuáles son las principales funciones justamente que tiene, ¿no?, el Ministerio Público? Estas funciones principales se encuentran justamente, ¿no?, tipificadas, ¿no?, en el artículo 159 de la Constitución Política. En primer lugar dice, ¿no?, defensa de la legalidad en sentido amplio, sea en el ámbito jurisdiccional como en el prejurisdiccional. En tal sentido, con su intervención se garantiza la regularidad
del procedimiento realizado. El fiscal promueve la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses tutelados por el derecho. El ejercicio de esta función lo es de oficio o a instancia de parte. En segundo lugar, señala, ¿no? Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Por ello, se encomienda al fiscal de la Nación a vigilar la independencia y recta administración de justicia. Y así lo contempla justamente el artículo 69 de sus normas, ¿no? Del Ministerio Público. Y cuando consideran los jueces que existe alguna amenaza al respecto de su independencia, pueden dirigirse justamente, ¿no?, al Ministerio Público con conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con la finalidad de que justamente, ¿no?, esta amenaza que justamente ha surgido por alguna razón, ¿no?, se pueda, se pueda controlarse en sí. Asimismo, ¿no?, también señala la misma Constitución que representa a la sociedad en los procesos judiciales respecto a la defensa de la familia y del menor y de los incapaces. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Mediante este precepto constitucional se otorga al Ministerio Público el monopolio del ejercicio público de la acción penal y se le faculta, ¿no?, para dirigir la investigación del delito, quedando la Policía Nacional bajo la subordinación, ¿no?, del mismo. Esta subordinación es funcional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Policía Nacional tiene por finalidad, entre otros aspectos, ¿no?, la de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Y ello no se contrapone justamente con la función que realiza el Ministerio Público, quien tiene la dirección de la investigación. Por lo contrario, está apoyando justamente, ¿no?, a que se combata justamente la delincuencia en sí. De tal manera que se trata de una complementación de funciones y no de contraprestación entre la Policía Nacional, ¿no?, y el Ministerio Público. Asimismo, ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte, en ambos casos tratándose de aquellos delitos, ¿no?, que requieren del ejercicio público de la acción penal. En los delitos que requieren ejercicio privado de la acción penal, que viene a ser, ¿no?, las querellas por difamación, por injuria, aquí no interviene el Ministerio Público ejercitando la acción penal. La persona que se siente afectada, ellos acuden directamente, ¿no?, ante la autoridad judicial a presentar su denuncia, es decir, ante el juez de juzgamiento en sí. No ante el juez incluso de la investigación preparatoria, sino ante el juez de juzgamiento. Entonces, la acción popular que este artículo menciona se refiere justamente, ¿no?, a la denuncia que puede hacer cualquier persona que presencia o tiene conocimiento de un hecho delictuoso, cuya intervención termina con la denuncia que ésta hace ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional. Otra de sus funciones también es la de emitir dictamen, no previo a las resoluciones judiciales en los casos previstos por la ley. Entonces, el Ministerio Público tiene iniciativa también legislativa. En tal sentido, puede presentar proyectos de ley debidamente motivados o dar cuenta al Congreso o al presidente, ¿no?, de la República de los vacíos o de los defectos, ¿no?, que encuentran justamente, ¿no?, en la legislación. Ahora veamos con relación, ¿no?, a lo que es, a quién consideramos como imputado. El imputado es la persona, ¿no?, a quien se le incrimina la comisión de un hecho punible. Es el sujeto sometido a investigación y si se acreditó justamente su responsabilidad, no va a ser sometido a la etapa de juzgamiento y sancionado, ¿no?, con una pena si es declarado culpable en sí. Caso contrario, se le absolverá del mismo. Con esta expresión se denomina justamente, ¿no?, al sujeto citado, es decir, al imputado, como si fueran, ¿no?, un denominador común, por cuanto su situación, según el grado de pruebas que se van acumulando en el curso del proceso, se le considera, ¿no?, imputado, luego pasa a ser denunciado. O sea que hablamos de imputado cuando se inicia recién, ¿no?, la denuncia. Luego
pasa a ser denunciado, entonces cuando ya pasa, ¿no?, a la etapa de la investigación preparatoria. Inculpado, procesado y luego acusado cuando ya el fiscal justamente formula una acusación, y cuando ya pasa a la etapa de juzgamiento, en caso de ser, ¿no?, condenados o sentenciado con una condena, no tiene ya la condición de condenado en sí. En torno a él, el código regula justamente su situación en el proceso en sus distintas etapas de desarrollo. Indica, ¿no?, sus derechos y facultades, instituye, ¿no?, la intangibilidad de sus garantías constitucionales, y todo se construye, ¿no?, en su entorno hasta la sentencia en sí. Entonces, estos derechos, no, con relación al imputado se encuentran tipificados en el artículo del 71 al 79 en sí, del Código Procesal Penal. Por tanto, imputado es aquella persona física contra quien se dirige justamente la acción penal, desde su inicio del proceso, siendo él quien tiene el papel central y protagonista, ¿no?, en el proceso, conjuntamente con el juez y el fiscal, que son los jueces con los que vienen a ser los sujetos indispensables y necesarios, ¿no?, de la relación procesal, porque sin ellos no habría proceso en sí. Ahora bien, toda persona a la que se le imputa un delito debe no ser respetada como poseedor de derechos y no solo tratado como objeto del proceso. Dichas garantías se encuentran consagradas no solamente en la Constitución, en nuestra Constitución política, ¿no?, y las leyes internas, sino también, ¿no?, en los tratados internacionales de derechos humanos, donde se consagran los derechos fundamentales justamente de la persona, y de las que derivan los principios que rigen todo el proceso penal. Por lo que el derecho a la defensa es irrestricto justamente en el caso de ellos, estando vinculado, ¿no?, a los derechos fundamentales de la persona de conformidad con la legislación nacional e internacional. La condición de imputado se adquiere desde el momento en que la autoridad comunica a una persona que se están siguiendo en su contra actuaciones por la comisión de determinados hechos delictivos y que se le atribuye, ¿no?, una participación en el mismo. Estos derechos del imputado está señalado, ¿no?, en el artículo 71 del Código Procesal Penal, donde se hace mención, ¿no?, de que justamente ellos tienen el derecho a conocer los cargos formulados en su contra, y en caso, ¿no?, de detención, que se le exprese la causa o motivo de tal medida, o sea, que indicarles el motivo por el cual justamente se está ordenando o se está solicitando la detención de esta persona. Asimismo, otro de los derechos es la elección de su abogado defensor, ¿no?, o nombramiento del mismo desde el momento en que es citado por la autoridad policial. Desde el momento en que esta persona es citado por la Policía Nacional para que pueda presentarse justamente ante las oficinas de esta institución a prestar su declaración, él debe contar con la presencia de un abogado defensor de su elección. Si no lo tuviera, se puede presentar justamente, ¿no?, al despacho policial y hacer de conocimiento de que no tiene abogado defensor. Disculpen ustedes, me atoré con la saliva.
Entonces, si esa persona que acude justamente a la citación que le ha formulado la policía, entonces, si no tiene abogado defensor, se presenta ante la comisaría, donde como se llama, ante la Policía Nacional, no, se sobreentiende que en ese momento también se debe encontrarse el fiscal, no, porque es una de las obligaciones de él estar presente en el momento que se le va a recibirse la declaración a esta persona. Si no tiene abogado defensor, ya sea de conocimiento justamente del fiscal que no tiene abogado defensor, que no tiene los recursos para podernos, como se llama, contratar los servicios del mismo. Entonces ahí el fiscal está en la obligación de no consignarle, o sea que solicitarnos a la defensoría, no un abogado defensor para que se haga cargo de la defensa de esta persona, y lo único que se tiene que levantar el acta y dejar esa constancia a efecto de que en una próxima, como se llama, para la próxima citación que se le va a hacerse, a esta persona se presente justamente ahí y va a estar presente justamente el abogado defensor, no de oficio en sí, que es un abogado del Estado, ¿no?, que presta los servicios de forma gratuita a aquellas personas que carecen de los recursos económicos en sí. Otro de los derechos es abstenerse de declarar, que es un derecho al silencio. Si ellos no quieren declarar justamente, no, al momento que le están interrogando por parte de la policía en presencia del fiscal, si no quieren declarar, no pueden obligarlo a declarar. Quiere guardar la reserva justamente, ¿no? Y muchos de ellos justamente lo hacen hasta la etapa del juzgamiento. Incluso, cuando pasan a la etapa de juzgamiento, también al inicio se rehuyen, no, se resisten a declarar. Entonces ya casi al final, muchos de ellos prestan su declaración. Entonces no se le puede no obligar a que ellos quieran declarar en sí. Es un derecho que le asiste justamente no al silencio. Pero sí, su abogado defensor tiene que estar presente en todas las diligencias justamente no que, como se llama, que debe hacerlo. Y si acepta justamente declarar esta persona, también tiene que estar presente su abogado defensor, ¿no? Así como en todas las diligencias en que se requiera, ¿no?, su presencia en sí, porque va a depender justamente de la presencia de este abogado defensor la defensa de su patrocinado. Otro de los derechos es de que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, no, es el respeto a su integridad personal. Porque muchas veces la policía, abusando de ese derecho que ellos tienen muchas veces, ¿no?, utilizan contra esas personas medios no coactivos, amenazas, a efectos de que puedan aceptar ellos, ¿no?, ¿cómo se llama?, la denuncia o el cargo que se le está formulando, ¿no? Entonces, no debe de emplearse, ¿no?, en su contra justamente estos medios coactivos, intimidatorios o contrarios, ¿no?, a su dignidad. Asimismo, no está en la obligación, es un derecho estar presente en la práctica de todos los actos de investigación que se tenga que realizarse. También otro de los derechos que él tiene, ¿no?, es requerir los actos de investigación y de prueba justamente también que a él le pueda favorecerse en sí. Interponer los recursos que justamente no, que de acuerdo a lo que prevé su abogado defensor no le corre, ¿cómo se llama?, le está perjudicando, entonces puede interponer los recursos impugnatorios en sí con relación, ¿no?, a los hechos que se está investigando y que se está viéndose en ese momento. Otro de los derechos es a ser examinado por el médico legista u otro profesional cuando su estado de salud así lo requiera. Cuando se transgrede alguno de los derechos del imputado, este puede acudir justamente en vía de tutela, ¿no?, al juez de la investigación preparatoria para que se subsane la omisión o dicte las medidas de, como se llama, de corrección o de protección que le corresponde en sí. Entonces, cuando justamente ya este acude a la tutela de, como se llama, de derechos ante el juez de la investigación preparatoria, entonces el juez de la investigación preparatoria va a ser de conocimiento del fiscal. Entonces, el fiscal tiene la oportunidad de subsanar justamente, ¿no?, esos derechos que puede transgredir justamente, ¿no?, a este procesado o a este investigado. Si no subsana, entonces, esa omisión, entonces el juez de la investigación preparatoria los tendrá que hacer si es que realmente le corresponde o no, en audiencia,
donde va a citar no a las partes procesales. Ahora veamos con relación al abogado defensor. Con relación al abogado defensor, justamente no lo ubicamos en nuestro Código Procesal Penal, no en los artículos 80 al 85. El abogado, ¿cómo se llama? El abogado es el profesional que ejerce justamente no la abogacía, previo cumplimiento ¿no? de los presupuestos y requisitos legales, no conforme lo señala la misma Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 285 y siguientes, entre los que se encuentra justamente ¿no? el referido título académico, así como las pautas éticas, es decir, que cumpla con el código de ética en sí. Entonces, sabemos de que justamente este abogado defensor, al obtener su título académico, este tiene que estar registrado justamente no ante el Ministerio de Educación, la SUNEDU, así como también debe estar registrado justamente no en el Poder Judicial. Entonces, este título académico no solamente es que le otorga justamente no la universidad y ahí queda, no. Tiene que justamente no, ¿cómo se llama? Estar registrado como lo he señalado, no en la, ¿cómo se llama? Ante la SUNEDU, no, y en el Poder Judicial también. Entonces, este nuevo modelo busca justamente garantizar y fortalecer ¿no? el derecho de defensa desde el primer acto de imputación judicial con relación a ese investigado, ¿no? contra quien se le ha formulado una denuncia. Si bien el imputado puede actuar en el proceso penal protegido por las garantías propias que él tiene, pero sin embargo es necesario que exista ¿no? una equiparación entre la acusación y la defensa en sí, resultando exigible que junto al imputado se encuentre justamente su abogado defensor que ejecutará ¿no? y ayudará a, ¿cómo se llama? a realizar la defensa del mismo. Entonces se ha visto incluso donde ¿cómo se llama? Donde algunos abogados se han encontrado inmersos dentro de una investigación judicial, ¿no? Y ellos han asumido su propia defensa. Pero hay momentos en que realmente no van a poder hacer justamente toda la defensa, si van a requerir la defensa justamente de un colega, de un abogado defensor. Entonces, es ahí cuando también tiene la obligación de contar con un abogado defensor. El imputado no puede dejar de tener su abogado defensor y desde el momento en que aquel tenga contacto con el procesado se le debe hacer conocer el derecho no a designarlo. Así, en la oportunidad en que el fiscal y la autoridad policial le recibe su declaración, debe estar asistido justamente no por su abogado defensor desde su libre elección, estando aún incomunicado, porque muchas veces puede tener la condición ¿no? de incomunicado, pero, ¿cómo se llama? Lamentablemente tiene que contar con no la asistencia no de un abogado, puede ser de su libre elección, como le he señalado, o caso contrario, el Ministerio Público está en la obligación ¿no? de designarle un abogado defensor a través ¿no? de la Defensoría Pública en sí. Entonces, los defensores pueden ser varios, incluso actuando como estudio asociado, porque se ha visto esos casos de que justamente, claro, que las personas que tienen los recursos económicos pueden asistir justamente ¿no? a un estudio asociado, donde este estudio asociado puede asumir la defensa de esta persona y pueden ejercer, ¿no? ¿Cómo se llama? La defensa de un mismo procesado, ¿cómo se llaman? Los abogados que están conformados, conforman ese estudio asociado. Puede ser, como le se señala, ¿no? Puede ser de forma conjunta o separada. Puede, de ese estudio justamente asociado, no, uno de ellos solamente hacerse cargo de la defensa de esta persona y los demás no. Pero la notificación, cuando se trata de estudio asociado, la notificación realizada por el fiscal o el juez en el domicilio procesal señalado en autos por el estudio asociado va a comprender justamente a todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa en sí. O sea que aquí no pueden alegar que a uno de los abogados no le llegó, sino que es estudio asociado y para todos ellos en forma general
les llega la notificación del fiscal o del, ¿cómo se llama?, del juzgado. Como está establecido, el derecho de defensa no es irrestricto en sí. Por tanto, un letrado puede tener la defensa de varios procesados en un mismo proceso, siempre y cuando no existe entre ellos esa incompatibilidad. Es decir, cuando existe entre los coinculpados una contradicción de posición jurídica y de intereses en sí. Porque se ha visto muchas veces de que justamente han cometido un determinado ilícito penal, pero sin embargo, no existe la contradicción en relación a sus declaraciones que ellos prestan. Entonces, eso perjudica justamente a los mismos procesados. Consecuentemente, no debe existir esa incompatibilidad. Entonces, aquí el abogado defensor tiene que darse cuenta que realmente no solamente debe de asumir la defensa de uno de ellos o de dos de ellos si son más de dos procesados, no, y no de forma conjunta de todos. Porque si existe esa incompatibilidad, van a tener problemas a posteriori, porque justamente va a haber las contradicciones en las declaraciones que puede existir justamente, ¿no? Al momento que ellos van a tener que acudir a la etapa de juzgamiento, por decir. Existe incompatibilidad si es que el letrado quisiera asesorar al imputado y al agraviado a la vez. Porque muchas veces se ha visto esto también, que el abogado no se ha dado cuenta, no se ha percatado y se ha personado a nombre del agraviado, habiendo sido abogado de esta persona en la etapa, ¿no?, de la etapa de la en la etapa de la investigación preliminar. Asistió al acusado justamente en su declaración como abogado defensor del investigado. Pero sin embargo, en la etapa ya de la etapa de la investigación preparatoria, habrá olvidado o lo habrá hecho adrede que justamente ya no va a asesorar al investigado, sino va a asesorar a la parte agraviada. Entonces aquí existe esa incompatibilidad, porque no puede hacer al mismo tiempo a ambas personas. Mas no si asesora, ¿no?, al imputado y al tercero civil responsable o a los coinculpados a los cuales se les imputa, ¿no?, la comisión de un mismo hecho. Y así lo establece justamente el artículo 81 del Código Procesal Penal. La concurrencia e intervención del letrado es importante, sobre todo para la defensa del imputado y el desarrollo normal del proceso. Es obligación del abogado concurrir a todas las diligencias a las que he citado. Si no pudiera concurrir a esas diligencias, debe ser reemplazado por otro que designe el mismo procesado o investigado, o por un abogado de oficio, porque muchas veces también se ha dado esos casos que se han presentado donde el abogado no ha podido concurrir por alguna circunstancia. Es citado para una próxima audiencia, tampoco concurre, entonces es ahí cuando ya incluso el juez no sanciona justamente, ¿no?, a este abogado defensor y hace de conocimiento del colegio de abogados. Y luego, no, es reemplazado incluso si el imputado no designa otro abogado, entonces es reemplazado por un abogado de oficio. El abogado defensor actúa como servidor de la justicia y colaborador de los magistrados. Y así lo establece el artículo 288 en su inciso primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y goza de todos los derechos que le confiere la Constitución y las leyes. Tiene derecho a defender o prestar asesoramiento ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares y ante entidades o corporaciones de derecho privado en sí. Los derechos del abogado están señalados justamente en el artículo 84 del Código Procesal Penal. En un sistema eminentemente no acusatorio como el que tenemos actualmente, y como el que establece justamente en el Código Procesal Penal, la función del abogado cobra mayor realce toda vez que esta
él está en igualdad de condiciones con el Ministerio Público, lo cual le permite un mejor planteamiento de su defensa, pues ahora no solo podrá tener acceso al expediente desde la etapa de investigatoria, sino también podrá solicitar que se le otorgue copia de todo ese expediente para poder analizar realmente, ¿no?, en igual condiciones que como si tuviera, como lo tiene el fiscal en su despacho. No se le puede negar justamente, ¿no?, a que se le otorguen esas copias en sí. Más aún cuando ya se formuló, ¿no?, la acusación. El artículo 85, inciso 2 del Código Procesal Penal, justamente nos habla con relación, ¿no?, a la inasistencia injustificada del abogado. Para poder salvaguardar el derecho de defensa, la norma prevé justamente cuando el abogado defensor no concurra, ¿no?, injustificadamente a las diligencias, el procesado será requerido para que en el término de 24 horas designe al reemplazante. Si no lo hace, se nombra un abogado de oficio. Porque muchas veces se han suspendido 2 o más diligencias por no haber concurrido a esas audiencias, a esas diligencias del abogado defensor. Entonces, hoy en día justamente la norma es bastante clara en ese sentido. Si el abogado no concurre, no injustificadamente a 2 de las diligencias, entonces se le dice al investigado, al acusado: tienes la oportunidad de designar, ¿no?, un abogado defensor de tu libre elección dentro de las 24 horas. Pasado las 24 horas, no designa justamente al reemplazante, entonces aquí es el juez, ¿no?, o el fiscal el que le va a designar, ¿no?, un abogado de oficio. El rol de la defensa está estipulado en el artículo 83, ¿no?, del Código Procesal Penal. Y está referida justamente, ¿no?, a prestar el asesoramiento desde que su patrocinado fuera citado o detenido por la autoridad competente, por la autoridad policial, en caso de flagrancia, por decir. Otro de sus roles de la defensa del abogado es interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos, ¿no?, en la etapa, por decirlo, de juzgamiento en sí. Cuando se trata de que justamente se le reciba su declaración a su defendido, él también puede participar e interrogar directamente, ¿no?, a su patrocinado. Y ello debe plasmarse en el acta justamente que se está elaborándose en ese momento. Asimismo, también el abogado, ¿no?, puede recurrir a la asistencia de un experto en ciencia, en técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. Es por eso que justamente no sabemos de que presentan las pericias de parte, porque ellos justamente desconocen, ¿no?, en relación, ¿no?, a la labor que van a realizar justamente estos peritos. Entonces, es por eso que presentan su pericia de parte, porque ellos no lo van a poder formular. Entonces, tienen esa pericia de parte, ¿no?, en cualquiera de las materias, y ellos adjuntan y presentan justamente, ¿no?, y ellos en la etapa de juzgamiento justamente se va a realizarse, ¿no?, el debate de entre los peritos. Y dar cuenta justamente, ¿no?, si el peritaje de parte que ha presentado justamente el abogado de la defensa tiene sustento o no, o es el peritaje que ha presentado justamente, ¿no?, el Ministerio Público cuando ha hecho la recopilación, justamente el acopio de las pruebas. Y eso recuerda justamente, ¿no?, años atrás, cuando un perito en la parte sierra, ¿no?, un médico hizo un examen ginecológico justamente a una agraviada, en el cual señalaba, pues justamente, ¿no?, de que había penetración.
Pero sin embargo, justamente no el abogado, ¿cómo se llama? Un perito de medicina legal aquí en Ica, justamente hizo conocer de que no había habido penetración, sino que ¿cómo se llama? La gravedad tenía, ¿no? El himen complaciente. Y de eso se valió justamente también, ¿no? El abogado defensor, que hizo un análisis de esas dos justamente pericias y a través de un perito ginecólogo particular presentó también su peritaje. Y justamente el que tuvo la razón en ese momento fue el médico legista, ¿no? Que al mismo tiempo también el abogado, el médico que había presentado la pericia de parte, también justamente no hizo de conocimiento de esa circunstancia, y este perito que vino, justamente este médico que no era experto, justamente no era ginecólogo, justamente no señaló de que quizás hubo una confusión por parte de él porque no era experto, ¿no? En ginecología. Entonces vemos de que justamente, ¿no? Aquí los abogados defensores pueden acudir, ¿no? A un experto en ciencia, en técnicas, o durante el desarrollo del juicio, ¿no? De una diligencia, a efecto de que sus conocimientos, ¿no? Que son requeridos para poder hacer una mejor defensa, ¿no? En favor de sus patrocinados. Así como también, ¿no? Participar en todas las diligencias, tener acceso al expediente, no fiscal, al expediente judicial para poder informarse y solicitar copia del mismo. Aportar, ¿no? Los medios de investigación y de prueba, ¿no? Que estime pertinente justamente, ¿no? En favor de su patrocinado. Y presentar las peticiones orales o escritas que le puedan favorecer justamente, ¿no? A sus patrocinados y realizar todas las acciones en pro de su patrocinado. Es decir, en defensa de su patrocinado en sí. Bien. Con esto concluimos justamente con relación a este tema del día de la fecha, que es el Ministerio Público, ¿no? El imputado y la Policía Nacional. Voy a pasar a tomarles asistencia, por favor. Abrigo Tango. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alvarado Camargo. Alvarado Camargo Yérica. Presente, doctora. Buenas Gracias. noches. Andía Muñoz. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ángeles García. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Anicama Razo Gianfranco. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Cabrera Gavilán. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Carmona Flores. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Carpio Guamán. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Carrillo Chacaliaza. Yanina. Yanina. Chamorro Hidalgo Boris. Boris. Boris Chamorro Hidalgo. Veo que se encuentra en plataforma. Cochachi Suárez Yuri. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Cirile Cornejo Flores. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Crisóstomo Águila Celestina. Presente, Celestina. doctora. Gracias. Presente, doctora. Buenas noches, doctora. Delgado Mamani Carla. Estuvo presente y informó. Gendres Cagna, María Alejandra. Gracias. Gutiérrez Quispe. Presente, doctora. Gracias. Herencias Bendezú Ciro. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Hernández Iquiahuanca, Víctor. Víctor Hernández.
Víctor Hernández. Guarrote Yataco. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Jara Sumaeta. Doctora, no llamó Hernández Zapata, seguía antes de Guarote. Sí, llamé Hernández Zapata. Ah, ya, listo. Presente, doctora. Gracias. Ya te había puesto falta. Jara Sumaeta, José Arturo. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Yamoca Rodríguez. Marjorie. Lucero Altamirano, Fabio. Presente, doctora. Gracias. Malky Gómez, Denis. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ochoa Huarcaya, Rocío. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ore Feria, Rudy. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ormeño Gutiérrez, Claudia. Presente, doctora. Gracias. Pecero Ramos, Eric. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Pillaca Quintanilla. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Quispe Díaz, Alexander. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Quispe Díaz, Kennedy. Buenas noches, doctora, presente. Gracias. Quispe Zairitupa, Omar. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Ricaldi Mandrujano, Daniela. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Roja Valdión Nereida. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Santiago Andrés Rita del Pilar. Buenas noches, doctora. Presente. Gracias. Sweeney Yvonne Shirley. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Toro Lengua Rubí. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Vilca Pizango, Catherine. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias. Vilca Toma Pedraza, Paola. Paola. Doctora, buenas noches, presente. Bien. Doctora, la compañera Yamoca Rodríguez no puede activar su audio, me escribió al chat. Yamoca Rodríguez. Sí, Marjorie Yamoca. Sanabria Wilca. Moisés. Moisés Sanabria. Veo que está en plataforma. Zulcatito Flor de María. Presente, profesora. Mi compañero Gracias. Boris está en el aula virtual también, pero no puede activar su audio. Me escribió al chat ¿Quién? también. ¿Quién? Mi compañero Boris Chamorro. Sí está en el aula, doctora, sino que no puede activar su audio. Boris. Su apellido de él Sí. es. Chamorro Hidalgo. Sí, sí lo he visto que está en el chat, en la plataforma lo he visto. Sí, Doctora, doctora, Moisés sino que Amaro su audio también no puede está activarlo. con problemas de Doctora, buenas comunicación. noches. Disculpe, soy Delgado. González, Cintia. Sanabria Delgado. Buenas noches, doctora. Presente.
Doctora Sanabria, no se olvide, por favor. Sanabria Wilca. Sí, Sanabria, sí, no te preocupes, sí, como se me ha visto del chat de donde has escrito. Bien. El día viernes nos estamos viendo a la hora que nos corresponde. Ya tienen ahí las lecturas para que puedan hacerse cargo de las mismas. A seguir cuidándose porque la ola esta del Omicron está terriblemente.